Escuchen, ¿cuántos trabajos tienen que hacer? Yo estoy un poco perdido. ¿Tres total? Claro, o sea, ahora tendremos que enviar uno y después cuando nos anotamos al final, mandamos el tercero. Ok, así es. Eso es lo que creo que es así, ¿no? Sí, sí, casi seguro. Yo Sí, en sí, es general, así. ¿cómo? Sí, es así. Bueno, manden. O estamos en fecha. ¿Tengo que insistir o estamos bien? Yo dije, bueno, manden, pero tal vez están bien. ¿Cuándo? O sea, Porque para hoy, tener una referencia, ¿hay una fecha límite del sí, segundo? no. A ver, sí, 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 sí. Bueno, Sí, porque claro, ¿qué pasa? está bien. No, yo en general, si tengo, yo doy muchos cursos con muchos profesores distintos y en general todo lo que es evaluación, yo no me meto. Me aburre. Les digo la verdad, si algún día son docentes, les va a pasar lo mismo. Eh, y así que Ale se ocupó. Tiene mucha más vocación docente que yo, me di cuenta. Bueno, dicho esto, hay que poner una nota ahora para cuando termine el cuatrimestre. ¿Cuándo termina el cuatrimestre? Mañana. A ver, a ver. O sea, hoy es nuestra última clase, en Exacto. realidad. No, El eso cuatrimestre. sabía. Por eso empecé con Claro, no, el... pero la nuestra de nuestro cuatrimestre, digamos. O sea, de todo, de todas las materias nuestras. Mañana O termina sea, hoy todo. termina, en realidad. ¿Cómo? Que hoy termina en realidad, después de tu clase. Por eso, bueno, entonces ahí está. Entonces, ¿cuándo tienen que entregarlo? Ayer tienen que entregarlo, porque si tenemos que poner una nota, tiene que ser, bueno. O sea, ustedes ya tendrían que haber estado trabajando en el trabajo con los temas que estuvimos viendo a partir de la segunda parte, que ya no me acuerdo cuáles son. ¿Ok? Si les tengo, ¿estamos con eso? Preséntenlo para ayer. No me hagan decir, pero ¿hasta cuándo? O sea, cuando lo mandan, porque alguien me va a decir, che, hay que poner una nota, ¿qué nota les pongo? No sé, si no me mandan trabajo, no tengo nota. ¿Qué temas vimos? Segunda parte. Género, multiculturalismo, estoy pensando, multiculturalismo y género seguro. Después, el último, creo que queda uno que me estoy olvidando. Pero ¿con qué empezamos cuando arrancó la segunda parte? Con lo de nuestra clase que vimos, lo de Orban, que está metido dentro del multiculturalismo, estoy casi seguro. Eso sí, pero para eso, no, pero con Ale empezaron antes. La teoría de la justicia de Ahí está. Royce, por Arranquen ahí. por ahí. De hecho, Ok. Ale escribió un textito en una publicación que se las mando, si quieren, eh, que pueden leer. ¿Dónde está el chat? Acá. Y a veces está bueno saber que el profesor escribió un articulito. Lo digo por Ale, ¿sí? Que yo lo estuve leyendo, está muy piola y que tal vez podrían utilizar para trabajar, ¿saben? Esperen que estoy Sí, buscando. también, Oh, igual, creo que el tema con el que arrancamos fueron las ultraderechas y los populismos. Ese fue el tema con el que nos arrancamos. con eso empezamos, Ajá, pero eso lo vieron con él, ¿o no? sí, sí. Así arrancamos este cuatrimestre. Bueno, perfecto. Hay un montón, chicos, de bibliografía que estuvimos compartiendo y hay, no sé, hay tanto que no sé ni qué decirles que pueden utilizar. Es Los Olvidados, este es Cinta Limón, acá. Acá en la página, busquen Gunsberg, escribió un texto sobre Sandel y el comunitarismo y el debate con los de la teoría de la justicia social, con Rawls, ¿sí? Y hay un resumen bien hecho. Digo, si quieren trabajar este tema, está bueno. ¿Le llegó? Eh, si quieren trabajar sobre iliberalismos,
populismo de derecha. A mí no me gusta mucho el término populismo. Y tampoco me gusta de derecha. Bien, pero tengo material igual. Bueno, no sé, depende de ustedes. Me escriben o le escriben a Ale. Pero preséntenlo urgentemente, ¿está bien? Porque de la facultad nos van a decir, profes, las notas. Y no tenemos qué nota poner. ¿Está? Y yo sugiero que, pero bueno, entre todos esos temas elijan uno y bueno, ya. Eh, claramente que puede ser sobre esto que estamos trabajando de biopolítica, pero tal vez lo pueden dejar para la parte del final. No sé, lo que quieran. Pero no me olvido de la primera pregunta el primer día del curso. ¿Y cuándo vamos a poder aplicar todo lo que estudiamos? Bueno, era en esta materia. Mm. ¿Sigo? ¿Quieren decirme algo? ¿Alguien leyó? La conferencia. Sí. Ah, sí. Y si, espera, yo pregunto ya con mi resignación es la conferencia o cualquier otra cosa. Pero sí, la conferencia mejor. Pero si no, cualquier texto de Foucault está bien. No, sí, le pegó una la idea a la conferencia. Te agradezco, Patricio. Este, ¿entendiste algo? Ah, más o menos. O sea, cuando empiezo a hablar de cómo no hay un solo poder, sino varios mecanismos de poder, sí. Pero Mm, después cuando empieza más en específico lo que es la biopolítica, y como que me voy perdiendo. mm. No, está bien, me sirve porque ven, yo ya me di cuenta que la pasada leía mucho y dije, no deben estar entendiendo nada. Yo lo sé. Eh, ok. Lo que pasa es que este es un autor para el cual su lectura requiere una deconstrucción. Ya Julia había dicho la vez pasada, me recuesta este autor. Y sí, porque hay que hacer una deconstrucción de ¿qué sería una deconstrucción? ¿Saben lo que es? Deconstruir. Eh, Creo que como lo habíamos visto o me había sugerido la vez pasada, como despojarme de todas las teorías y la linealidad de los autores al plantear una idea, de bueno. Sí, despojarte de todos los conceptos. Hay un río por el que pasan los muertos, las almas, cuando con sus cuerpos, no sé, en la mitología griega, que no sé cuál es, en la que les quitan su pasado. Entonces resucitan los cuerpos, pero no saben cuál fue su historia, que tienen que redescubrir. No sería lo mismo, pero sí olvidarte de todos los conceptos que es imposible, les digo la verdad, porque están en su adolescencia tardía ya hipercargadas, cargados de conceptualizaciones que no les permiten pensar como otras y otros. Entonces es re difícil. Y bueno, para leer a este autor hay que despojarse, no para incorporar. José Pablo Feynman, un filósofo que falleció, no sé si lo tienen, o tal vez sí, decía que el poder era como eso que te proponen y que nuestros cuerpos son como frascos de mermelada en los que les quitan el contenido y les ponen otro contenido nuevo. Y finalmente el poder es cuando decís aquello que quieren que digas. Y Foucault no nos plantea una nueva alternativa de poder, sino que nos plantea un vacío a partir de sus explicaciones. Es como que no te carga nada nuevo, entonces te deja con la sensación, bueno, ¿y entonces qué hacemos? No sé, te expliqué todo y fíjate qué quieres hacer. ¿Y qué es te expliqué todo? Te expliqué un poco la historia de las ideas políticas, no de las ideas políticas, la historia de la epistemología, la historia de las formas de conocimiento, la historia de las formas de saber, ¿sí? Y cómo van funcionando y ya. Entonces, como adolescentes tardíos decía, que vienen recargados con ideas que son las que más eh, prendieron en ustedes, despojarse para ver las cosas de otro punto de vista es súper complicado. Más, ojo, más grandes se ponen las personas, más difícil es todavía.
ustedes están en una edad en la que todavía, en la que aún pueden despojarse, que está bueno que lo tomen, porque si no después no tienen como una especie de visión crítica generalizada, ¿no? Es como que yo me casara con Cristina Kirchner, está bien. ¿Se entiende? No, es un dogmático que habla del peronismo, no, es un desastre. No, hay que alejarse de esas posiciones dogmáticas como analistas. Lo digo así jorobando como para que entiendan, porque de repente cada uno tiene sus posiciones y no quiere desprenderse. Entonces, bueno, claro, Patricio decía, no entendí lo de la biopolítica, empezó a hablar de muchos poderes, de qué mierda está hablando. Claro, lo primero que plantea en la conferencia que les dejé, la conferencia que se llama Las redes del poder, que estuvimos leyendo la vez pasada, es una especie de pantallazo de todas las cosas que piensa el autor, muy comprimidas muy rápidamente. Entonces tal vez es el texto más urgente para mí para darles, pero al mismo tiempo es el que reviste mayor complejidad porque te dijo todo como que te lo escupió. Y en realidad lo que sería bueno sería ir leyéndolo de a poco. Yo para darte una respuesta concreta, Patricio, a ese punto de biopolítica, si decís, ¿sabes que esto a mí me interesa saberlo bien, bien? Te recomiendo que leas de Historia de la Sexualidad, uno, el capítulo que se llama Derecho de muerte y poder sobre la vida. ¿Mm? En donde explica ahí qué entiende él por biopolítica, y esto de, no sé si de muchos poderes, pero sí biopolítica. ¿Ok? Pero básicamente, bueno, pará, de dos cosas voy a decir. Primero, deconstruir no era eso que me dijiste, Julia, era así, despojarse, pero deconstruir es como por capas, porque el concepto en realidad es de un filósofo que se llama Jacques Derrida, que es contemporáneo de Foucault, y lo toma de otro que se llama Heidegger, que hablaba de destruir, que era como romper. Y Y lo que dice Derrida, que lo podemos tomar para Foucault, es que más que destruir lo que ya está creado, es deconstruir por capas, como haciendo una especie de genealogía hacia atrás para entender por qué pensamos como pensamos. Y eso es lo que va haciendo Foucault en el desarrollo de la historia de las ideas. Ir tratando de entender por qué se va forjando nuestro pensamiento de cierta forma. ¿Mm? Con género, que estuvieron viendo, pasa lo mismo en el sentido de que yo la vez pasada los cobraba y les decía, ¿por qué a mí me gusta cierto estilo de mujer con ciertas formas y características? Es algo que yo elegí y lo que haría el autor sería tratar de alguna manera de explicarme cómo fue que se fue formando esa estética, qué fue pasando para que yo vaya adquiriendo esas formas y otras formas vayan siendo rechazadas. Lo mismo podría pasar con el gusto por el cine o también el gusto por la música, porque hay canciones que me gustan y otras que me desagradan, porque hay algunas canciones que son melodía y otras es ruido, porque ese ruido no podría ser melodía. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Es como que hay una especie de formateo, formalización de las formas sonoras, de las formas visuales, de los gustos, de las estéticas, de los discursos, de las corrientes. Y puntualmente lo que tiene que ver con la filosofía política sería el rol que tiene el derecho, que así empieza el texto de las redes del poder y qué es lo que tanto confunde a Patricio. El derecho como forma jurídica, es lo que explica al principio de la conferencia, es lo que nos hace pensar que el poder es uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pensamos en el poder, ¿en qué piensan ustedes? Así como automáticamente. En el gobierno. En el gobierno. O sea, y si ustedes no lo piensan así porque son más avesadas y dicen, no, sabes que yo entiendo perfecto que no funciona así, cuando vos vas por la calle y hablas con cualquier persona, cuando hablan con sus amigas, claro, automáticamente poder lo referencian a mi ley hoy. ¿Mm? O gobierno, oposición, o un sistema de partidos. ¿A dónde están yendo? A las formas jurídicas. ¿Por qué? Porque en realidad hay una formalidad en la que
quien preside el gobierno es el que ejerce el poder. Entonces es como muy fácil individualizarlo, es muy simple de verlo, pero al mismo tiempo esa simplicidad le quita la complejidad que nosotros necesitamos para entender realmente qué está pasando o para no entender nada, si quieren, con Foucault. Entonces, cuando él dice, no hay un poder, no funciona así. No es que alguien dice A y entonces hago A. Si se vota tal ley, entonces pasa tal cosa. Si la Constitución dice esto, entonces lo hacemos. Porque si fuese tan sencillo, no tiene ningún sentido en nuestra carrera, ciencia política. Nos alcanzaría con leer la Constitución y las leyes para entender por qué las autoridades se manejan de tal o cual forma. ¿Entienden? ¿Por qué Milei toma esta decisión? Bueno, yo podría decir, porque lo faculta el artículo 99, inciso 8. ¿Tiene sentido esta explicación? No. ¿Y me siguen? De hecho, esto, ¿Cómo? no, que me acuerdo que nosotros, o por lo menos yo, tuve derecho constitucional con vos. Y empezaste así, más o menos, como criticando a los que piensan que el derecho moldea todo y bueno, dándole sentido un poco diferenciando, ¿no? Las carreras, me acuerdo, del primer día ese. Bueno, qué bueno que algo haya quedado. No, entonces, claro, pero lo que nosotros venimos viendo en teoría, con las filosofías políticas que vamos trabajando, con las teorías políticas que vamos trabajando, es justamente un apartamiento total de estas formas jurídicas, ¿no? Y hay un distanciamiento muy grande entre los que trabajan en el mundo del derecho, que piensan que el mundo es el derecho, y nosotras, que en realidad sabemos que hay un montón de teorías que pueden explicar las formas de comportamiento. Y lo que viene a hacer en realidad acá Foucault al principio es decirnos, ¿y por qué el derecho es tan importante? ¿Cómo fue que se generó esta idea o cómo fue que el derecho, él diría así, se articuló como vehículo para representar el poder? Eso es lo que él dice. Y es lo que aparece en las primeras partes de la conferencia que él necesita introducir para pasar a la segunda parte, que es, bueno, pero no funciona así. ¿Y cómo funciona? Bueno, yo veo que pasó algo y eso es lo del biopoder. Eso sería como para plantear las dos primeras partes, dos grandes partes de la conferencia. Una primera parte en donde habla de el saber que es el mundo jurídico, puntualmente en este caso, y el ejercicio de poder, y una segunda parte de la conferencia, que es el momento en donde empieza a explicar una diseminación del ejercicio de poder en diferentes áreas en donde todo se empieza a complejizar. Y eso es a lo que él empieza a llamar el biopoder o una biopolítica de la población. Entonces, esa es como, y nosotros la primera parte la vez pasada, lo único que leímos solamente fue la primera parte y no la terminamos. Ahí eso también me sirve para explicarle a Faustina qué estuvo pasando. No es que leímos tanto, solamente leímos, no sé, 2 o 3 páginas. Eh, no sé en qué formato lo tienen, porque yo tengo unas fotocopias, pero al mismo tiempo lo tengo editado en libro, Las redes del poder. No. Eh, bueno, ¿me están entendiendo algo o cómo? ¿Sí? Entonces, lo que decía la conferencia sin leerla al principio era, ¿por qué pensamos que si alguien te dice no tenés que hacer esto, así funciona? Y él dice, bueno, no funciona así. Y lo primero que intenta explicar es, bueno, pero ¿por qué le concedimos tan poco espacio a, dice el autor, teorizar sobre el poder? ¿Por qué no pensamos un poco más complejamente, diría él? ¿Por qué no nos animamos a pensar? De hecho, casi que les diría que yo a este autor, en ese sentido, lo tengo como una especie de evangélico, un evangelio para mí. Es, en la idea de, mira, me gusta pensar complejamente y no encontrar respuestas, no pasa nada si no las encuentro, y eso lo tengo como muy presente. Y él ahí lo dice, ¿por qué? ¿Por qué somos tan condescendientes con algo que podría ser trabajado de múltiples formas? ¿Por qué no pensar más en términos literarios todas las cosas?
¿Por qué no pensar el derecho como si fuese una literatura? Bueno, lo estoy complejizando, tanto no. Y dice, antes de pasar a lo de biopoder, en la conferencia, dice, ¿cómo fue posible que el derecho se asentara o eh, se haya consolidado como aquello que es lo único que nos permite explicar las formas? Y él dice que es por lo siguiente, porque los reyes, esto lo vimos cuando vimos historia conmigo, seguro, pero lo habrán visto en otras materias, porque los reyes en Occidente, ¿m? Cuando empiezan a desplegar sus tentáculos, digamos, de gobernabilidad, en las conquistas, ¿sí? En la expansión territorial, el instrumento con el que se gobierna, con el que gobiernan, es el derecho, el instrumento. ¿Mm? O sea, uno conquista por la fuerza un territorio, unas formas se imponen, aparece una lógica de tributación, aparece el monopolio de la fuerza, eso lo entienden, aparecen cercamientos, aparecen desplazamientos. Bueno, todo eso ocurre. ¿Y cuál es escuchen ahora, el arma de legitimación que llevan esos monarcas a esos lugares en donde se va desarrollando y desplegando ese poder tentacular? El arma de legitimación es la ley. No dicen, acá llegó Dios, acá llegó el capo de los capos, ¿entienden? Eh, Vengo con esta batería de iluminaciones. Las formas del poder se asientan, miren ahora, en el formato del saber. ¿Qué significa en el formato del saber? Que, que la autoridad nueva que se impone lo hace a partir de un saber jurídico que dice, esta es la verdad. ¿Cuál? La verdad de las leyes que son leyes, vamos a decir, lógicas a una forma de funcionamiento comunitaria o social. ¿Siguen esto? O sea, el monarca llega y dice, bueno, instrumento de gobierno número 4, boletín de notificaciones de la monarquía. A partir de ahora se hace tal cosa a tal hora. ¿Mm? Va a haber un ejército. Vamos a ponerle chaleco a todos los que trabajan para el reino. A partir de ahora, en el Real Boletín de Audiencias, va a haber una bandera oficial del reino. Ahora la lengua oficial del reino es esta. Y todas esas lógicas se van imponiendo ¿bajo qué formas? Las formas jurídicas, no otras. Si no digo otras, es porque no se me ocurren otras. Es porque Occidente la forma que encontró de legitimar su poder es a partir de la ley. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Si yo fuese capaz de decir otras, es que, bueno, sería un genio de los genios que se me están ocurriendo nuevas formas de ejercicio de poder o de legitimación que no se me ocurren. ¿Sí? ¿Está hasta ahí? Cuando ahí ustedes tienen que disociar. ¿Pueden disociar un momento? El monarca o toda no piensen en el monarca. Toda una forma de organizar el ejercicio de poder y la vida comunitaria se asienta a partir de los siglos XIII en adelante en Occidente, ¿sí? Bajo un montón de mecanismos diversos. Pero todo el tiempo lo que está visible es lo jurídico, que va desplazando a la idea de Dios, al derecho canónico, a la iglesia. Y escuchen, y no es que el monarca se acrecienta únicamente él solo en su poder o su ejercicio. También, por ejemplo, los ejércitos crecen, la agencia de recaudación tributaria crece, ¿entienden por decir algunas? Eh, Otros saberes aparecen,
el actor fundamental de las revoluciones burguesas, que es eh, la, la burguesía, crece. ¿Y qué significa que la burguesía crece? Acá me quiero detener en la burguesía. Cuando la burguesía crece, ¿qué significa? Que aumenta sus tenencias de tierras, sus ejércitos propios, sus esclavos, sus obreros, sus fábricas, ¿sí? Sus relaciones con el palacio, su preeminencia en la estratificación social, los cargos jerárquicos, los puestos en los lugares eclesiásticos, los puestos en el gobierno, o como que empieza a haber todo un poder burgués cultural desplegado, ¿sí? Y cuando empieza a esa burguesía, siendo tan empoderada, a advertir que puede ser la protagonista de su propia historia y empieza a rivalizar con las monarquías absolutas, escuchan, ahora viene el momento clave. ¿Cómo, cuál es el elemento o la bandera que la burguesía le opone al monarca en el momento de las revoluciones? La bandera es, bueno, no a los tributos, y la forma jurídica es el derecho. O sea, y las formas son las formas jurídicas, perdón, es lo que quise decir. Es decir, ¿cuál es el elemento que la burguesía le va a intentar imponer al monarca como un límite al ejercicio de su poder? El derecho. Es decir, que es en las mismas formas jurídicas que utilizaba el monarca para acrecentar su poder y legitimarse, las que la burguesía va a utilizar para oponerle al monarca. Si vos te legitimabas en el derecho, ahora nosotros, el poder burgués, vamos a decirte que en el derecho está el límite al ejercicio del poder. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Es decir, ¿y dónde lo vamos a poner? En una constitución. En el parlamento, que es la voz de la burguesía, y después en una constitución. Todo este proceso de revoluciones burguesas es como un doble camino. Por un lado, el acrecentamiento del poder burgués y sus formas. Y por otro lado, la visibilidad para todos los mortales de que la forma es el derecho. Ah, ahora la constitución es el poder. Ahora el poder lo tiene el que ejerce a partir de una constitución. Y entonces Foucault nos está diciendo, bueno, pero no es así. O sea, por un lado se asientan las formas jurídicas y por otro lado se asienta un poder burgués que responde a otras lógicas que no son esas formas jurídicas. Y ahí en esa disociación aparece este problema que ustedes tienen en no poder visualizar el poder como otra cosa que no sea el presidente y las instituciones. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Eso es lo que él está tratando de decir a partir del párrafo que empezaba diciendo, en todo caso, la cuestión que yo quería plantear acá es la siguiente, creo que ahí nos quedamos la vez pasada, no sé si se acuerdan. ¿Cómo fue posible que nuestra sociedad, la sociedad occidental en general, haya concebido el poder de una manera tan restrictiva, tan pobre, tan negativa? ¿Por qué concebimos siempre el poder como regla y prohibición? ¿Por qué ese privilegio? Y ahí, a partir de ahí, desarrolla todo esto que estoy explicando. No sé si lo tienen el texto a mano, ¿lo tienen a mano? Eh, Esperen un segundo. Eh, ¿Lo tienen ahí o no? Porque si lo tienen, les leo mínimamente habiendo dicho esto. Confírmenme. Estoy buscando en el WordPress. Es el mismo que la vez pasada. Mm, mm. ¿Quieren que se los pase por acá? Sí, si puedes pasarlo por acá, es genial.
Lo busco. Ah, tanta información que tengo. Ay, se me fue. Se me fue, sí. Bueno, ahí ya lo están viendo, ¿no? Bueno, ¿lo tienen? Bueno, Sí, ahí está. eh, ok. Ahí en la página, estamos en la página 2 si lo se dan cuenta acá. En todo caso, lo que yo quería plantear es lo siguiente: ¿cómo fue posible que nuestra sociedad, ven ahí, la sociedad occidental en general haya concebido? Y ahí, bueno, ahí explica, eh, dice, en verdad, esta explicación de la influencia de Kant, él habla de muy importante. Ustedes estuvieron leyendo a Kant, la racionalidad total. Bueno, este, y más abajo dice, creo que podemos analizar la razón de ello. Leen en los siguientes términos. En el fondo, en Occidente, los grandes sistemas establecidos de la Edad Media se desarrollaron por intermedio del crecimiento del poder monárquico, que es lo que acabo de explicar, el engrandecimiento del reino que avanza, a costa de los poderes feudales, que eran las estructuras territoriales sobre las cuales el Estado, o el reino, que después va a ser el Estado, va avanzando. Y ahora dice, en esta lucha, ¿sí?, entre los poderes feudales y el poder monárquico, miren ahora, el derecho como forma, fue siempre el instrumento del poder monárquico contra las instituciones, las costumbres, los reglamentos, las formas de ligación y de pertenencia características de la sociedad feudal. Es decir, llegaba el rey y decía, ahora las cosas no se hacen más como las hacen ustedes, ahora se hacen como dice en esta ley que es la ley del monarca. Y esa es la forma jurídica que avanza sobre las otras formas de organización del poder que existían territorialmente. ¿Comprenden esto que estoy diciendo? Esto es aquello que a partir de acá ustedes deberían pensar, bueno, es lo que tengo que yo deconstruir. No pensar jurídicamente es el primer elemento que dice Foucault en una conferencia que se llama, no, en un texto que se llama, que también les había dado, Defender la sociedad, ¿sí? En la clase número 2 del del 14 de enero, o sea, tal vez algún día la leen, en donde él explica cómo hacer para no quedar pegado con el derecho. Bueno, no hay que pensar jurídicamente, no hay que hacer una sociología jurídica del poder, hay que hacer una sociología filosófica, si quieren. Bueno, eh, sigo con la lectura, ¿me siguen esto que estoy explicando? Bueno, bien. Dice, voy a dar dos ejemplos. Por un lado, el poder monárquico se desarrolla en Occidente apoyándose en gran parte sobre las instituciones jurídicas y judiciales y así desarrollando tales instituciones logró sustituir la vieja solución de los litigios privados, o sea, la gente arreglaba sus problemas como podía.
ojo por ojo. ¿Leyeron, por ejemplo, Shylock, el mercader de Venecia, de Shakespeare? No, bueno, pero ahí, por ejemplo, había un préstamo y el judío, como era avaro, le decían, bueno, vas a pagar con un pedazo de tu carne. Eso decía el judío cuando prestaba. Pero eran formas de resolver los conflictos que podemos llamar irracionales en los términos del capitalismo actual. ¿Vieron los Simpsons? No se ve más, ¿no? No. Bueno. eh, Sí, se revé. Yo por lo menos Sí, lo revé. Laura yo lo ve. también. Había un capítulo en donde Homero es el rey y van Carl y Lenny con una torta. Y entonces le llevan la torta, pues están peleando por una torta, pero lo puedo decir igual, se pelean por la torta, ¿quién se lleva la torta? Entonces, claro, ¿cómo hubiesen resuelto ese conflicto en forma privada, su litigio? Bueno, podían batirse a duelo, podían saltar de un precipicio y el que cae y el que no muere se queda con la torta. Podían, o sea, hacer una oración, si llueve, no sé, podía cualquier cosa, pero el rey sustituye todas esas formas que considera o que empieza a considerar irracionales. No por eso tenemos que considerarlas irracionales, eran formas distintas. Y el rey dice, ¿qué hace? Sustituye la vieja solución de los litigios en forma privada a partir de la imposición de un sistema de tribunales. Bueno, acá Foucault mencionaba la guerra como la forma privada de solución de los conflictos, podía ser, pero por un sistema de tribunales con leyes. En en el capítulo de Los Simpson, Homero hacía de rey, Carl y Lenny le llevan la torta, él se come la torta entera y los manda a matar a los dos. Y esa era la forma que el rey tenía para solucionar el conflicto, que oscilaba entre lo irracional y lo racional. Por un lado, él monopolizaba el Tribunal de Justicia, pero por otro lado, no lo resolvía acorde a las nuevas leyes racionales del capitalismo, porque es lo que nosotros podríamos decir, es una especie de abuso de poder en su posición dominante, ¿no? La del rey que se come la torta es como una confiscación de tierras. Mira, si vos no haces lo que yo digo, te confiscamos y se acabó. ¿No? Eh, entonces dice que la forma jurídica se instala porque el rey sustituye la forma de resolver litigios en una comunidad de manera privada por un sistema de leyes que proporcionaban de hecho al poder monárquico la posibilidad de resolver él mismo las disputas entre los individuos. Y ahí está el ejemplo de Homero Simpson. Entonces, dice Foucault, el derecho romano, esto saben quién también lo trabaja muy bien, Weber, en Economía y Sociedad, en donde explica la diferencia entre Oriente y Occidente. Y ahí Weber explica cómo el derecho romano reaparece en Occidente en los siglos XIII y XIV. Weber dice a partir de los juristas de las universidades de Florencia, Salamanca, bueno, va explicando. Y dice, fue un instrumento formidable en manos de la monarquía, el derecho romano, ¿sí? Para lograr definir las formas y los mecanismos de su propio poder. Es decir, el rey, no sé, San Fernando, hacía una evocación al emperador Julio César y tenía su decreto real, ¿sí? Y todo esto, como dice Foucault, a costa de los poderes feudales, que empiezan a darse cuenta de que se les escapó la tortuga. Esto que estoy explicando puede servir incluso como forma para pensar las nuevas formas jurídicas actuales. Por ejemplo, si ustedes tienen que pensar en el gobierno de Milei actual, las jerarquías y las formas, ¿sí? Eh, Esto permite entender perfectamente cómo Milei, ¿sí? No es que aborrece, sino que desestima completamente cualquier forma jurídica y para él esto no es un problema. No sé si ustedes lo advierten. No. Bueno, la forma jurídica para Milei, sí. O sea, sí, de hecho creo que habíamos visto que siempre que puede saltearse, digamos, lo que sería, no sé, se conoce como accountability horizontal, o sea, todos los controles que están planteados por la ley, lo hace, como que él cree que porque lo votaron ya está, él puede hacer lo que quiere y gobernar como plebiscitariamente. No, no es que él cree, lo hace. Lo hace. Claro,
Lo O hace. por lo menos intenta hacerlo, digo, No, cuando no no, hay o un sea, ¿me límite. entiendes? Para mí lo que estamos viendo es una formidable estrategia de ejercicio de poder en todos los planos, en donde no le importa para nada la forma jurídica. No es una traba para él, sino todo lo contrario. O sea, la utiliza en la medida en que lo necesita para articular posiciones de dominación y está sustentado en un montón de autores que leyeron a estos mismos que estamos leyendo nosotros ahora. Entonces se entiende perfectamente la lógica. Y ustedes van a encontrar a un montón de moralistas alarmados por la falta de formas, ¿sí? ¿Cómo puede ser el avasallamiento de las instituciones? Que no logran comprender dinámicas de funcionamiento que van mucho más allá de las lógicas jurídicas. ¿Sí? ¿Siguen esto que digo? Yo cuando empecé mi clase de Derecho Constitucional en febrero, en el curso de verano de este año, ya pasó todo el año, empecé con esto. En general no estaba empezando con esto, pero empecé con esto porque dije, chicos, no sé qué sentido tiene esta clase de Derecho Constitucional, no sé qué sentido tiene el curso de Derecho Constitucional. Sinceramente lo planteé como, bueno, un curso que está totalmente caduco. ¿Mm? Porque no. Y les dije más o menos cosas parecidas. Y bueno, pasaron ya 10 meses de gobierno de Milei más. ¿Y a cuánto va? 11. Y bueno, formidable, formidable. No es que yo ya saben lo que pienso, pero ustedes pueden entender, digamos, una cierta admiración por unas formas distintas que, bueno, nos dejan perplejo a muchos. Ok, sigo. El crecimiento del Estado en Europa, ¿lo ven ahí? Fue parcialmente garantizado por, o en todo caso, usó como instrumento el desarrollo de un pensamiento jurídico. Eso ténganlo como muy presente. ¿Qué es lo que pasó? El poder burgués, el capital, las formas capitalistas de dominación, si quieren en términos marxistas, avanzaban, pero la forma jurídica en la que avanzaban era, la forma en la que avanzaba, la forma de poder era jurídica. El pensamiento jurídico se sentaba como la forma de ese poder de dominio territorial. ¿Mm? El poder monárquico, el poder del Estado, está especialmente representado en el derecho. Y ustedes tienen que saber que entonces, pónganselo como mantra, si no lo entienden, lo van a entender más adelante. Algún día me van a mandar un mensaje, pero lo voy a decir y anótenselo. El derecho no es el poder, el derecho representa al poder, no es el poder. Esto es muy importante para que ustedes puedan deconstruirse y poder como pasar una puerta que les permita empezar a pensar otras formas más creativas, ¿sí? Si ustedes se quedan encasilladas en que no respeta la ley y piripipí, van a terminar en un discurso moralista que no la lleva a ningún lado, en términos de análisis, ¿sí? Sí pueden pensar jurídicamente en el derecho, ¿sí? Jurídicamente, pero como de batalla. O sea, si él me pone esta ley como forma de dominio, yo voy a llevar esta ley como bandera hacia la victoria. Bien. Bueno, ahora bien, dice, miren esto, la burguesía se aprovecha del desarrollo de ese poder real, ¿sí? ¿Por qué se aprovecha del desarrollo del poder real? Porque real como realeza y real porque poder real. Porque la burguesía es la que crece de la mano de la expansión estatal. Es decir, ¿quién, quién fabrica la ropa del ejército? ¿Quién fabrica los chalecos de la FIP? ¿Quién fabrica los caminos y los puentes?
¿quién produce los alimentos para una población que crece? ¿Quiénes son? La burguesía. No es que no ubiquen a la burguesía en un solo poder, una sola cosa. La burguesía es la sociedad en comunidad trabajando. Si quieren, en términos de uno que se llama San Simón, tal vez lo vieron en sociología, no sé, clase productora. La clase productora es la que produce bienes y servicios y después va a haber una distinción entre capital y trabajo. Esa clase productora, que es la burguesía, es la que crece de la mano del desarrollo de un Estado. Es como, si quieren, piénsenlo como contratos de obra. Nadie hace un camino o una ruta o un puente, ¿m? O una represa o una planta de producción de energía, sino es a partir de la existencia de un Estado más grande que piensa en formas comunitarias, por llamarlo de alguna manera. No digo de bien común, pero digamos de trabajar cooperativamente. ¿Siguen esto? Entonces, hay como una especie de simbiosis entre el crecimiento del Estado, que está encabezado en principio por el poder de la realeza, y la burguesía, que es la que efectivamente engrandece ese Estado. Entonces es por eso que él dice, la burguesía se aprovecha extensamente del desarrollo del poder real, en el texto. Y la disminución del retroceso, y de la disminución se aprovecha la burguesía, y del retroceso de los poderes feudales. Bueno. Y ahí aparecen los intercambios económicos que garantizan el desarrollo social. Ok. De modo que, ¿me siguen en el texto? De modo que el vocabulario, la forma del derecho, fue un sistema de representación del poder común a la burguesía y a la monarquía. Es decir, la monarquía utiliza el derecho como forma de representación y la burguesía también. ¿Sí? Sus contratos privados, sus formas jurídicas de relación social, las instituciones del contrato, ¿sí? Los plazos, la moneda, el intercambio. La burguesía y la monarquía lograron instalar poco a poco desde el fin de la Edad Media hasta el siglo XVIII una forma de poder que se representa como discurso, como lenguaje, el vocabulario del derecho. ¿Me leyeron todo eso que te dije ahí? Y cuando la burguesía, para terminar con este párrafo, se desembarazó finalmente del poder monárquico, es decir, cuando se hizo la revolución, sus múltiples revoluciones, lo hizo utilizando este mismo discurso jurídico que hasta entonces la monarquía utilizaba como propio. ¿Y cuál fue la bandera? La Constitución. Y ahí aparece el constitucionalismo. No. Ahora, el límite al poder es el derecho. ¿Ok? ¿Estamos con esto? Esta es la base. Y esto es lo que no les permite, esto, sobre todo a las alumnas de derecho, este es el momento clave en cuando sus amigas y amigos les dicen, el mundo es así, a las amigas abogadas, ¿tienen amigas abogadas o que estudian derecho? Siempre están con ínfulas, no sé si ustedes lo notaron. Mi hermana Ínfulas, estudia, ¿eh? mi hermana estudia Derecho. Bueno, entonces tu hermana siempre está con ínfulas. No, yo te explico, esto es así, esto es asá, esto es de esta forma. Es este el momento en donde se constituye el derecho como el momento de la superioridad, que ese saber se pone por encima del real ejercicio de poder. Y te dice, las cosas son así, pero cuando tu hermana profundiza un poco, perdón que voy a tomar a tu hermana como ejemplo, se da cuenta de que no entiende nada y no sabe cómo explicarte cómo funcionan las cosas. Porque en algún momento se traba y te dice, no, al final todo es una cuestión política, termina diciendo. ¿Y qué significa que tu hermana, digo, como representante del estudiante de Derecho que viene con ínfulas al principio, y te termina diciendo, no, al final todo es una cuestión política, todo es una cuestión de poder? Vieron que se dice así muy rápidamente, muy vagamente. Bueno, significa que ahí aparece su incapacidad de explicar qué es lo que realmente pasa. Y eso es porque está entrampada en el derecho. Es decir, está entrampada en las formas y no entiende de teoría política. Y ese es el valor
que le da este autor a nuestra materia y realza nuestra función en la sociedad. Nosotros pensamos teóricamente el poder y sus formas y nos secularizamos del derecho. Separamos al derecho del poder y entendemos que el derecho es una forma. Así como Maquiavelo decía, hay que secularizar al poder de la religión, ¿sí? Nosotros decimos con Foucault, hay que secularizar al poder del derecho, hay que hacer ese mismo ejercicio, así como hubo un proceso de teologización y después vino un proceso de desteologización, lo que sería la secularización. Foucault plantea, 300 años después de las revoluciones burguesas, che, quedamos entrampados en la trampa del derecho, hay que secularizarnos del derecho para pensar el poder en otros términos. ¿Siguen? Y ahí es donde, Julia, vos le podés decir a tu hermana, mirá, vos reducís todo a una cuestión política a una cuestión de poder, y ahí, ¿cómo se llama Julia tu hermana? Necesito poner un nombre. Emilia. Y ahí le decís, Emilia, cuando vos te referís a cuestión política, cuestión de poder, lo que te está faltando es una teoría del poder que te sustente eso que querés decir, pero no sabes cómo. Para eso no se estudia derecho, porque estudiar derecho es estudiar formas jurídicas. Para eso se estudia teoría o filosofía política. Va a ver el video y se va a enojar. Buah. Y ahí, y ahí es donde Foucault abre la puerta, ¿sí? En esa secularización entre lo que sería el saber, que sería en este caso el saber jurídico, y el poder, nos abre la puerta a diferentes teorías y empieza a plantear algunas. No es que plantee en forma acabada cómo funciona el mundo, no lo hace así. Y de hecho no tenemos que casarnos con lo que dice el autor, sino solamente pueden pensarlo, podemos tomar esta puerta como una puerta al mundo de lo desconocido. Foucault de repente, ¿ustedes vieron Alicia en el País de las Maravillas? Es el momento en donde Alicia sale de ese mundo racional, porque se cae por un pozo y entra a un mundo que es totalmente desconocido para ella y para todos y todos nosotros. ¿Comprenden? Y es ese mundo, esa puerta a otra dimensión que se abre con el autor. Y en la conferencia, yo ya no quiero seguir más, pues son 10:30, se los dejo para que lean solos y solas, empieza a pensar el poder en términos positivos. Si avanzan un poquito en la página, esto es lo que podemos mostrarle a Emilia. Foucault dice, bueno, fíjense que Rousseau no pudo salir de la trampa, dice en el siguiente párrafo, porque habló de una voluntad de poder en términos de derecho. Y después dice Foucault, bueno, Marx lo intentó, y por eso está el valor, ahí está el valor de Marx. Marx piensa al poder no en términos jurídicos, dice Foucault, y por eso es súper importante, porque él dice, ahí hay relaciones de dominación, y el derecho es una trampa, y ahí aparece todo ese tema del derecho burgués, ¿sí? Y Foucault dice, no es suficiente, pero es necesario, es como una especie de, sin Cristina no se puede, pero con Cristina no alcanza. Bueno, sin Marx es imposible, pero solo con Marx no alcanza, diría Foucault. ¿Entienden esa lógica? Es decir, Marx intentó pensar el ejercicio de poder bajo una lógica que no fuera la del derecho. Y Marx directamente lo que hace es rechazar el derecho, diciendo eso de las declaraciones universales de derechos del hombre y del ciudadano es una trampa que lo único que hace es ocultar las relaciones de dominación. ¿Qué hace Marx ahí? Bueno, empieza a abrir esta puerta. Y lo que tiene Marx es que también plantea la alternativa como un absoluto. Porque Marx, ¿qué te va a decir? Te va a decir, bueno, lo que viene es la revolución comunista. Y no plantea otras formas, plantea un único camino como salida alternativa. Y lo plantea bajo una especie de dogmatismo en donde asocia ideología y ciencia. Y no va a funcionar así. Tampoco Marx. Marx es un gran pensador. Tal vez serían los marxistas ortodoxos continuadores en el ejercicio del poder, ¿sí? No pongamos a Marx, no lo encasillemos ahí, pues es un pensador como los que vamos leyendo y que, bueno, hoy claramente no estaría en ese lugar, ya se habría desprendido hace mucho de sus teorías si hubiese seguido pensando, si hubiese seguido vivo, ¿no? Qué bueno sería tener una charla con Marx ahora. Bueno, y, y entonces, bueno, los párrafos avanzan y yo ahí les voy a dejar para, ustedes pueden leer solas y solas, ¿no? Y ahí Foucault
va a decir, bueno, ¿y cómo podemos empezar a pensar el poder desprendido del derecho? Es decir, bueno, ¿y cómo podemos empezar a caminar este camino? Casi tipo profeta, ¿no? Y dice, bueno, denme la mano y vamos a pisar las brasas descalzos. Se van a quemar, pero bueno, hagámoslo. Y es ahí cuando empieza a pensar poquito a poquito el poder en sentido positivo y empieza a hablar de lo que él va a llamar el momento del gran encierro y el disciplinamiento. Lo estoy dejando como título nada más. Lo estoy dejando como título. El gran encierro y el disciplinamiento. ¿Qué significa? Que él empieza a pensar las formas en la que, escuchen ahora este término que voy a usar, la forma en que los cuerpos, no sujetos de derechos, no personas, no individuos, cuerpos a secas, cuerpos que caminan, tipo mono, ¿sí? Empiezan poco a poco a desplazarse en el territorio, tipo, piénsenlo no lógicamente, estaban en el campo y como llegó el monarca, aparecieron las fábricas, los cercados, ¿sí? Y empiezan los cuerpos lentamente a estar encerrados en instituciones. Eso es lo que empieza a pensar Foucault para empezar a pensar qué pasa con los cuerpos y con el ejercicio de poder sin el derecho como intermediación. Y dice, ¿qué pasó? Bueno, en un momento, mediados del siglo XIX, ya estábamos todas encerradas, todos encerrados. Los cuerpos, ¿eh? No importa bajo qué modulación jurídica. Lo único que tienen que pensar acá es que de repente tenemos cárceles, tenemos fábricas, tenemos escuelas, tenemos ejército, ¿sí? Tenemos hospitales. ¿Qué es todo eso? ¿Sí? Y él llama a esto el periodo del gran encierro. Por eso había un texto que yo les empecé explicando con de introducción a Foucault, en donde habla del nacimiento de la clínica, donde estaba el tratamiento de la locura, y les conté que la nave de los locos viajaba en el siglo XV y los mandaban a los locos hasta el final de un río y los dejaban navegando solos, y dice, en el año 1656, una fecha que tal vez no le importa a nadie, dice Foucault, aparece el primer hospital. ¿Qué es esto? ¿Entienden? Y como que revisa todo para atrás y nos empieza a hablar de lo que, bueno, Patricio va a ver esta clase después, va a ser lo que él llama la biopolítica de la población. ¿Qué es? ¿Qué significa? Pensar a los cuerpos, con esto ya para despedirme, pensar a los cuerpos como eh, una máquina, un cuerpo de cada uno y cada uno como una máquina a la que hay que disciplinar. Y después a todos los cuerpos juntos como una especie a la que hay que reproducir. Esos dos elementos, cuerpo-máquina, cuerpo-especie, ustedes apúntenlo nada más y lo veremos en algún otro capítulo de la vida si nos reencontramos, o lo leerán solas. Son las dos formas de lo que él va a llamar la biopolítica de la población. Y todo esto empieza a pasar en paralelo al crecimiento de las formas jurídicas. Ustedes tienen el derecho que se perfecciona, que mejora, zaraza, pero por otro lado está pasando cosas con los cuerpos. Y ustedes pueden hacer todo un desarrollo de qué fue pasando con los cuerpos desde ese momento hasta hoy. Ya no es igual, ya no estamos encerrados en ningún lado, ya andamos solas y solos por cualquier lugar, vigilados, controlados, ¿sí? Y todo esto es el desarrollo de lo que va a ser después lo que podemos llamar, si quieren, la escuela de la biopolítica. Es decir, pensadores que piensan en términos de Foucault, qué fue pasando con los cuerpos conforme pasan los años. Cuerpos encerrados, cuerpos que andan por ahí, cuerpos en lugares donde no hay ley, cuerpos vigilados, cuerpos en los que... escuchen esto, cuerpos perfeccionados. ¿Qué es esto de que tengo anteojos? ¿Qué soy? ¿Qué soy yo con anteojos? Soy un cuerpo máquina. Soy un cuerpo con, ¿cómo llaman ahora? Realidad virtual ampliada. Un cuerpo con... ¿Mi papá con audífono qué es? Es un cuerpo que escucha mejor. ¿Sí? ¿Entienden? Todo esto se puede pensar
Ayer estaba leyendo un texto que se llama El Arca de Milei. ¿Me esperan la última que les leo una cita? Espérenme, la última. Ahí vengo. Ahí volví. Esto es lo bueno de estar en mi casa y tener todo a mano. Muy bueno, lo recomiendo. En donde Milei dice, escuchen, 2018. ¿Escuchan? En los medios y en la prensa el debate económico, dice, yo creo en el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, esto lo repite siempre. Por lo que no estoy de acuerdo con asesinar, sí, estaba hablando del tema del aborto. ¿Cómo? No, no era el aborto. Bueno, la interrupción legal del embarazo. Y el momento que se estaba discutiendo la ley, nadie lo conocía a mi ley en ese momento. ¿Sí? Y dice, no estoy de acuerdo con asesinar al ser que está ahí adentro. ¿No? Dijo sin titubear Javier Milei, escuchen, en una entrevista radial, taratata, y dice, y contó, ahí está, que existían estudios que daban cuenta que en el futuro los embarazos podrían acelerarse gracias a las técnicas avanzadas. Incluso se animó a decir, lo que se viene, Milei, lo que se viene es que vas a poder tener hijos de diseño. Hijos de diseño. Humanos de diseño. O sea, digamos, va a ser una irresponsabilidad traer hijos de la forma que los traemos al mundo hoy. ¿Sí? Acá la autora del libro dice, introdujo el concepto de los humanos de diseño. No es que es un término nuevo de Milei, pero claramente, volviendo para cerrar el tema de las formas jurídicas y lo que se puede, se cagan las formas jurídicas y avanza. Avanza en un terreno que nosotros podemos llamar el de la inmoralidad, pero que ahora es moral. ¿Mm? Pero humanos de diseño, soy yo con anteojos. Yo soy hombre máquina. ¿Sí? Y esto se va perfeccionando. Y esto es lo que podríamos, esto que dice él, es lo que podría llevarnos a la lógica de hacer una historia de los cuerpos, independientemente del derecho. Por eso, para terminar, Foucault es un autor que no es de izquierdas. Es, de hecho, ¿conocen a Agustín Laje? ¿Agustín Laje se llama? Es el ideólogo. Hace lectura de Gramsci, hace lectura de Foucault, y hay toda una corriente de autores que hablan de Foucault como un autor liberal de derecha. No es ni de derecha ni de izquierda, es un pensador. Y lo que nos hace es abrir las puertas. Yo lo único que hice acá en esta clase hoy fue plantear la base en esta conferencia para que ustedes puedan pensar, como dentro de todas las cosas que habla el autor, lo jurídico por un lado y el poder y el ejercicio por otro lado, solamente para que se deconstruyan y puedan empezar a pensar de manera diferente. Esto está, no, no más que eso, más no puedo decir porque es demasiado para ustedes en tan poco tiempo, sin lectura, pero por lo menos haberles planteado esa semillita, como ahí Julia me dijo, me acuerdo de tu primera clase. Bueno, esta es la última clase. Ponele este texto a Emilia. Emilia se llama como la cantante, Emilia. Sí, pero cuando a ella le pusieron el nombre no era muy común. Emilia. Está bueno, Emilia. Bueno, escuchen. ¿Estamos presentes ¿Quieren decirme algo? No, gracias por el año. Es la última clase, creo. Sí, es la última clase. ¿Aprendieron algo en esta materia? Fue interesante. Sí. Fue creo que la única materia que daba lugar a entablar una conversación con el profesor de repente.
dio lugar a discusión, dio lugar a exponer ideas propias. Estuvo divertida. O sea, estuvo Claro, más dinámica que se lo habitual. desvirtuaban los temas, pero eso a mí me gusta, no me significa algo malo que de repente nos vayamos por las ramas. No, No, obvio, por eso. de eso se trataba, se trata de liberar el pensamiento, así que espectacular. Me gusta que lo hayan considerado así porque con Ale esta es la idea. De hecho, políticamente no estamos en en el mismo lugar, pero se dan cuenta que en realidad filosóficamente sí, es la honestidad intelectual por pensar. Bueno, Sí. me alegro. Sigan en este camino si pueden, ¿sí? Es que eso les va a hacer bien para pensar y destacarse, para ser creativas, digamos. Bueno, presenten el trabajo, siempre a disposición yo, hablo por Ale también a disposición para lo que necesiten que esté dentro de nuestro ámbito, o para seguir pensando, trabajando estos temas, todos los temas. ¿Está bien? Y Ujú. bueno, Gracias, Ezequiel. bueno, no, de nada, que sigan muy Muchas bien. gracias. Chau, Bueno, Adiós. buen chau. fin de año. Igualmente, que Las pasen vacaciones y hermoso, todo. que todo sea mejor. Después pongo la clase a disposición, dale. Chau, chau. Dale, chao. Después se la Chaito. muestro a mi hermana, chao. Dale, chao.